Bien. Arranquemos con todo, ¿no? Ahora no, esperamos 5 minutos más. Arranquemos con todo. Llegan todos juntos. Que tengo una hora así casi clavada. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quieren arrancar? Sí. ¿Están subiendo? Sí. Están subiendo. El tiempo solo. ¿Qué le hago? Hola, ¿qué tal? Bueno, me toca presentarle a Francisco. Él fue compañero nuestro acá en la Universidad Nacional de La Plata. Se recibió ahora en médico especialista en diagnóstico por imágenes. Su especialidad neuroradiología. Y bueno, conversando salió la idea de que nos dé la charla de resonancia magnética fetal, que es el tema el cual él trata en el próximo libro que va a salir, que hace con Cafisi, con su papá Waldo, y escribió para otros libros de neuroradiología también. Así que muy agradecido, Francisco, por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato volver a La Plata. Bueno, tengo mucha estima de esta ciudad porque fue la que me dio la medicina, ¿no? Me hizo cumplir un sueño de ser médico, así que siempre un honor volver y gracias a Díaz por la presentación y por todas las gestiones. Bueno, vamos a empezar a hablar de resonancia magnética. Primero voy a hacer una introducción en relación a las secuencias de resonancia magnética fetal. Las secuencias que vamos a usar básicamente es T1 y T2, que son las secuencias siempre madre de la resonancia. Después hay otros tipos de secuencias más específicas que prácticamente derivan de las anteriores, que son el balance, Fa-Fil-Eco se puede llamar en los equipos General Electric, se llama Fiesta, en los Philips se llama Fa-Fil-Eco, no recuerdo cómo se llama en Siemens. Después otra secuencia que es la ecoplanar, que se llama GRE. También vamos a ver un poco una secuencia que se llama FLAIR, que es una derivada del T2. Y después vamos a ver secuencias que no solamente nos dan una información morfológica, sino también sobre la funcionalidad de los tejidos. Una es la difusión, otra es la tractografía y después la espectroscopía. Bueno, la resonancia magnética ha cambiado después de la aparición de las secuencias ultra rápidas. Antes las secuencias eran muy lentas y la calidad del equipo y de la imagen era muy básica y la verdad no permitían hacer un diagnóstico certero. Así que desde que apareció la secuencia ultra rápida, la resonancia fetal cambió por completo y nos permite dar unas imágenes de muy buena calidad diagnóstica. Es muy importante que ustedes sepan que entre más rápida sea la secuencia, es mejor la calidad. No es como en las resonancias de los adultos o de los niños que si están anestesiados yo me puedo demorar. Entre más me demore, va a ser mejor la calidad, porque el equipo corta muchas veces la misma secuencia y tiene mayor tiempo para realizar una mayor resolución y señal de ruido. Pero en este caso, como el feto se está moviendo, tengo que hacer una secuencia muy rápida, aunque sea no movimientos muy evidentes que se dé vuelta, sino que simplemente la respiración de la madre o que esté flotando en el líquido cefalorraquídeo produce movimiento. Entonces hay que hacer secuencias de 20 segundos, de 15 segundos. Y eso es difícil de explicarle a los técnicos y a los otros radiólogos que a lo mejor tienen experiencia en adultos, que la forma de mejorar la imagen no es demorándose más tiempo, sino al revés. Así que como Usain Bolt hay que hacer muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una de las secuencias madres. La secuencia T1 se caracteriza porque se ve líquido hipointenso, ¿no? Así lo podemos reconocer. ¿Para qué nos va a ser? No, hipointenso significa oscuro o negro. ¿Para qué nos puede servir? Para visualizar la grasa. Vemos adyacente acá al líquido amniótico, vemos como los márgenes del feto se delimita al tejido celular subcutáneo, como una señal tenuemente hiperintensa, tenuemente clara, ¿no? Y también, en fines de diagnóstico de patología, podemos ver sangre, calcio, nos permite también localizar la hipófisis, ver el meconio, visualizar la tiroides, que todas se van a ver hiperintensas o claras, ¿no? O brillantes.
Acá tenemos un feto normal, fíjense, como les dije, el líquido amniótico está negro, la grasa subcutánea se delimita perfectamente en toda la periferia del feto, y fíjense esto brillante que está acá, esto es la glándula hipofisiaria. Cuando vemos resonancia en adultos, vemos que se ve brillante o hiperintensa solamente el lóbulo posterior de la hipófisis, o sea, la neurohipófisis, y la adenohipófisis no se ve hiperintensa ante uno. Pero en los fetos, toda la glándula se hiperintensa y no nos tenemos que asustar que está sangrando o algo así. Esto también nos permite decir que la glándula está en su posición anatómica, o sea, está en la silla turca. No hay una ectopía, no hay una glándula ectópica como se puede ver en algunas patologías. También el T1 nos permite evaluar la mielinización, que es muy evidente a nivel de la cápsula interna. Fíjense cómo acá se ve, ¿no?, los brazos posteriores de la cápsula interna que empiezan a mielinizarse. Siempre en el feto y hasta el año, la manera de evaluar la mielinización es en la secuencia T1. Fíjense en este feto coronal, otra secuencia T1, cómo se ven esto que parece un libro, ¿no? Es la glándula tiroides, ¿no?, y la forma clásica de libro abierto. Y la última coronal, vemos cómo se ve el tubo digestivo bien delimitado, producto del meconio, porque el meconio es nuestro contraste natural, ¿no? O sea, con un T1 podemos delimitar todo el tubo digestivo y ver que no haya anomalías. O sea, tengo que ver que la distribución sea correcta y que el recto se vea perfectamente detrás de la vejiga. Muy importante decir que el T1 es una secuencia muy sensible al movimiento. O sea, todas las secuencias T1 en el resonador nosotros tenemos que hacerla en apnea, ojalá en apnea inspiratoria, para que la madre pueda aguantar más tiempo. Pero nunca superar un tiempo de 15 o 20 segundos porque la madre no va a poder aguantar y va a salir fea la secuencia. Bueno, en relación al T2, el T2 es nuestro caballo de batalla porque a nivel de la diferenciación de los líquidos, tanto amnióticos como líquido cefalorraquídeo, puedo delimitar todas las estructuras. Fíjense cómo se ve bien el perfil fetal. Acá a nivel del encéfalo se ve perfecto la fosa posterior, el cuerpo calloso, etc. Al igual que el T1, la grasa es hiperintensa, pero es un poquito menos que en el T1 y además el contraste no es tan grande con el líquido cefalorraquídeo. Así que la secuencia para ver grasa en el feto es el T1, no el T2. Como dije, nos permite una caracterización morfológica y permite evaluar el desarrollo del sistema nervioso central. Lo vamos a ver, los pulmones, el estómago, las lesiones quísticas, etc. Fíjense estos casos que son fetos completamente normales, cómo permiten evaluar el desarrollo. Fíjense acá cómo podemos ver diferentes cisuras, ¿no?, o fisuras, la parieto occipital, la carina, también acá está el cíngulo, ¿no?, la cisura del cíngulo. Permite evaluar cómo va evolucionando el desarrollo cortical del feto. Acá también se ve la cisura, acá carina. También, al no tener el efecto como la eco de la sombra de la calota craneana, permite delimitar toda la periferia del encéfalo. Fíjense acá cómo ya se ven los surcos de la convexidad perfectamente y nos dicen que este feto, el desarrollo cortical está evolucionando bien. También el T2 nos permite evaluar la microestructura del encéfalo. Fíjense acá cómo se ve la laminación. Uno puede determinar capas en este feto de 20 semanas. Hay una capa externa hipointensa, que es la capa cortical, el subplate o subcortical, que está por debajo de la cortical y se ve un poquito más blanca, un poquito más hiperintensa. Otra zona con intensidad señal intermedia, que es la zona intermedia, y después la zona ventricular que rodea el ventrículo y ahí está presente la matriz germinal. Esto se puede ver tanto en coronal como en axial. Y esta morfología se tiene que mantener hasta las 28 semanas. A las 28 semanas no vamos a poder distinguir la capa subcortical o subplate de la intermedia. Va a ser imposible su diferenciación. Y si lo vemos eso después de las 28 semanas, quiere decir que, bueno, que está evolucionando bien todo el proceso de laminación. Bueno, en el sistema nervioso central, la resonancia fetal nos permite el estudio, como dijimos, del desarrollo del sistema nervioso central, nos permite buscar anomalías
en diagnóstico definitivo, por ejemplo, si es que una agenesia del cuerpo calloso se asocia con un Dandy Walker, espina bífida, ventriculomegalia, etc. Permite evaluar la digenesia del cuerpo calloso. Hay veces que por ecografía no queda clara y por resonancia tenemos que definir. Y acá puse cardiopatías porque, bueno, en algunos estudios se está visualizando que en fetos que tienen cardiopatía, una cardiopatía congénita, el desarrollo del sistema nervioso central se ve enlentecido. Entonces, a veces cuando no está progresando bien todo el proceso de laminación o de plegamiento cortical, hay que evaluar el corazón muy bien. Otro feto normal, acá es un resumen con todas las cosas, ¿no? Y, bueno, en relación a la giración y el desarrollo cortical, algunos tips. A las 18 semanas se tiene que visualizar la fisura de Silvio, la fisura parieto-occipital y calcarina. En realidad, a las 18 semanas continúa a hacerse el proceso de formación de estas fisuras y tienen que estar completas las 24 semanas. El cíngulo comienza a formarse a las 24 semanas. Los surcos de la convexidad y surco central se comienzan a formar a las 26 semanas. Y entonces, tomando en cuenta todos estos datos, el momento ideal para hacer la resonancia magnética es a las 28 semanas. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener todo esto desarrollado y me va a permitir decir, está todo formado, estamos desarrollando bien, o si me falta cumplir una de estas, decimos, hay un retardo en el desarrollo del sistema nervioso central. Otra cosa, que el feto en este momento no es tan grande, entonces no se ve afectado tanto por los movimientos de la madre o porque se mueve. El mismo feto se puede mover. A las 28 semanas tiene el tamaño ideal para la resonancia magnética. Bueno, en relación a la fosa posterior, vemos, este es un artículo que escribimos, que diferenciamos la resonancia con la ecografía. Fíjense en la fosa posterior, cómo el cerebelo se delimita perfectamente en la ecografía, pero el tronco del encéfalo, por la sombra acústica, no se puede visualizar muy bien. En cambio, en la resonancia magnética vemos perfecto el cerebelo y perfecto también el tronco encefálico. En este caso es una cisterna magna y este otro caso es un Dandy Walker. Fíjense que la cisterna magna, como ustedes saben, tiene que tener una medición de más de 10 milímetros y el Dandy Walker tiene que tener un ángulo, si trazamos un ángulo desde la cara posterior del tronco y el vértice cerebeloso de más de 45 grados. Si es que es entre 45 y 30, podemos sospechar que hay una hipoplasia vermiana, o antes llamada, ¿cómo se llamaba antes? Dandy Walker-like, era... Rasgo de Dandy Walker. Sí, o... ¿Cómo era, Mariana? Variante. Una hipoplasia del vermis. Y cuando es menos de 30, hay que sospechar patologías benignas o que es normal, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Bueno, acá tenemos un caso, fíjense, este es un feto normal y fíjense este otro, ¿le llama la atención algo? Es muy sutil lo que tiene, ¿eh? ¿Qué les parece la fosa posterior? Es rara, ¿no? Fíjense la protuberancia, ¿no? Cómo tiene una panza que sale para adelante y fíjense este caso, cómo esa panza apenas se delimita, ¿no? Bueno. Se hicieron mediciones, dio determinada medición que esto hay tablas y uno puede ver cuál es la correcta tamaño para la edad gestacional. Este fue un caso de una hipoplasia, pontocerebelo hipoplasia. Fíjense, acá tenemos un caso más evidente aún, que el tronco del encéfalo tiene una forma de eso, o sea, una forma embrionaria. Ya este caso es mucho más severo, y ni hablar del compartimiento supratentorial. Fíjense este caso fue derivado por una agenesia del cuerpo calloso. Esta es la morfología clásica del cuerpo calloso con los ventrículos laterales paralelos, ¿no? Y bueno, lo enviaron para ver si existía o no esta agenesia. Pero fíjense que la posición, esta foto está tomada al revés, la vejiga de la madre está acá, justo la parte más cefálica de la calota está muy escondida porque está muy abajo. Entonces, visualizando vemos que hay una pérdida, ¿no? De acá de la calota se interrumpe, no hay un defecto óseo en la calota craneana,
acá se ve también, y acá se ve que protruye meninges y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este caso fue una agenesia callosa más un meningocele craneal. El cefalocele, ¿qué es el cefalocele? Es protrusión de tejido encefálico, que se llama encefalocele, o meninges, que se llama meningocele craneal, a través de un defecto óseo, ¿no?, en el cráneo, como vimos. Si es que llegara a contener ventrículos, se llama meningoencefalocistocele. Y la localización más frecuente es occipital. Bueno, se ha planteado y se ha estudiado últimamente la utilidad de la tractografía para la búsqueda o para visualizar el pronóstico de la agenesia callosa. ¿Por qué? A mí me gusta pensar que el cuerpo calloso puede estar totalmente ausente o puede estar presente, pero simplemente no logra cruzar la fibra y comunicar un hemisferio del otro. Entonces, fíjense, en este caso el cuerpo calloso no está, tiene la morfología habitual, ¿no?, de los ventrículos laterales paralelos, pero fíjense que acá se visualizan unas fibras. Estas se llaman props bands, que a mí me gusta pensar que es como el cuerpo calloso que no comunicó con el otro lado. Entonces, si yo lo veo, digo, bueno, si bien tiene una agenesia del cuerpo calloso, el pronóstico no es tan malo, ¿no? Y fíjense, este caso es un caso normal, ¿no? Como las fibras del cuerpo calloso comunican de un lado a otro. Esta técnica es muy difícil de lograr, se necesitan equipos muy buenos, con mucha capacidad, y la verdad que esto desde Viena es muy difícil lograrlo en la práctica clínica y en todos los pacientes. Entonces, la agenesia del cuerpo calloso, si es que no tiene props bands, es de mal pronóstico, y si es que presenta las props bands, es de buen pronóstico o mejor pronóstico, podríamos decir. Pero acá hay un secreto que se lo voy a contar. Han dado mucho interés en la tractografía últimamente, pero estas props bands se puede visualizar con secuencias habituales como la difusión y el T2. Ahora les voy a mostrar cómo. Fíjense en este corte coronal de un feto donde hay la morfología en paralelo nuevamente con la agenesia del cuerpo calloso, pero en la parte interna del ventrículo se ve, hay una imagen hipointensa, ¿no? Eso quiere decir gran concentración de fibras, y esto yo simplemente en el T2 puedo decir que este paciente o este feto tiene props band positiva y el pronóstico es mejor. Y cuando hacemos la técnica de difusión, otra técnica que permite ver la funcionalidad y permite ver las fibras también, vemos que se ve ahí algo hiperintenso, algo brillante en el interior de los ventrículos. O sea, con secuencias morfológicas convencionales yo lo puedo hacer. Obviamente queda mejor ilustrado y demostrado en la secuencia de tractografía. Bueno, otro caso, ¿no? Fíjense este feto, ¿no? Este feto yo lo vi cuando estaba rotando en Viena, en un centro especializado. Llegó a nosotros y dijimos, bueno, tiene una hipoplasia del vermis cerebeloso. Y en Europa son muy severos, entonces cuando uno tiene una patología, como está legalizado el aborto, ya si uno dice esto, el feto puede ir a aborto. Pero fíjense, yo les hablé de los ángulos, ¿no? Después le puse todas las secuencias para que vean que todo el resto es normal. El cuarto ventrículo es normal, los ventrículos laterales son normales, la minimización va acorde. Este es un quiste de Blake-Pouch. ¿Qué pasa acá? Que hay un quiste normalmente en el desarrollo dentro del cuarto ventrículo, pero si es que no se perforan los agujeros de Luska y Mayendi, este quiste empieza a crecer, sigue creciendo y produce el desplazamiento hacia arriba del vermis y el quiste sale hacia la fosa posterior. Esto también en resonancia pediátrica es muy fácil visualizarlo porque cuando administramos gadolinio realza el plexo coroideo, pero va a estar no en su posición anatómica en el cuarto, sino que por detrás del vermis, o sea, en la cisterna magna. Eso es diagnóstico. Entonces, como les dije, este caso tiene un ángulo, si trazamos un ángulo, de menor de 30. No es entre 30 y 45 como una hipoplasia. Así que bueno, sospéchenlo, sobre todo cuando viene una morfología del vermis completamente normal y desplazada hacia arriba. Acá tenemos otro caso que publicamos en un artículo
que pusimos como ejemplo una agenesia parcial del cuerpo calloso. Fíjense ahí cómo se ve el cuerpo calloso, pero en nuestra ignorancia pusimos, nótese la asociación con hipoplasia del vermis cerebeloso. Después que conocimos la patología, yo me di cuenta y dije, no, esto no es una hipoplasia del vermis, esto es un breakpoint cyst, porque está completamente normal el vermis cerebeloso y está desplazado hacia arriba, ¿no? Así que bueno, nos equivocamos antes de conocer la patología. Bueno, vamos a un tema muy importante y muy habitual en la práctica clínica, que es la espina bífida y síndrome de Chiari 2. Es el defecto del tubo neural más frecuente que vamos a visualizar. Es uno cada 1000 nacimientos. Siempre, casi siempre, digamos, en el 99.9% de los casos se asocia a mielomeningocele. Clínicamente se va a caracterizar por una disfunción del tronco, porque el tronco protruye por el foramen magno y queda aprisionado, entonces tienen problemas de tragar, de respirar, de toser, etc. Y también por el mielomeningocele, alteración en el neurodesarrollo para caminar, insuficiencia urinaria, etc. Bueno, como dije entonces, el síndrome de Chiari se asocia a un disrafismo, ¿no?, en la columna, que generalmente es el mielomeningocele. ¿Qué es un disrafismo? Es cualquier anomalía de diferenciación o el cierre de la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué es, le podemos decir, tiene un disrafismo en el informe y va a estar bien. Pero es mejor profundizar un poco. ¿Cómo podemos profundizar? Hay dos tipos de disrafismo. Uno que son los defectos abiertos y los defectos cerrados. ¿En qué va a variar? Que el defecto abierto hay una exposición del tejido nervioso meninge al medio externo, o sea, en este caso al líquido amniótico. El líquido amniótico es terriblemente corrosivo y da un efecto perjudicial a este tejido nervioso que es la placoa. En cambio, los defectos cerrados están cubiertos por piel y tienen un estigma cutáneo generalmente cuando nacen, ¿no? Al estar cerrado no se genera este juego de presiones negativas, ¿no?, que por ejemplo en abierto tironea todo, disminuye la presión y hace que el tronco y el cerebelo bajen en el Chiari 2. En los cerrados no pasa esto, así que creo que es de mejor pronóstico el cerrado. ¿Qué pasa? Cuando uno puede evaluar si un defecto está cubierto por piel o no. Si no está cubierto por piel, es abierto. Y el 98% de los casos es un mielomeningocele. Después vamos a ver que la palabra meningo significa ampliación de los espacios subaracnoides, como clave diagnóstica para que ustedes los puedan definir. Y después los defectos cerrados casi siempre tienen un componente lipoideo, ¿no? Un lipomielоmeningocele, meningocele significa ampliación del espacio subaracnoide, o un lipomielocele. Entonces cuando vemos este defecto cerrado tenemos que ir a buscar el lípido, ¿no?, buscar el tumor benigno, el lipoma. Fíjense acá un ejemplo, este es un mielomeningocele, se ve expansión del espacio subaracnoideo, como les dije. O sea, vemos que el espacio subaracnoideo, que es todo esto, ha aumentado. Si que fuera solamente un mielocele no tendría que tener esta expansión para atrás, sino que estaría acá. Estaría abierto, pero no tironeado para atrás, no aumenta el diámetro. Tenemos un ejemplo, fíjense cuál es la calidad anatómica que podemos determinar con la resonancia magnética. Acá hay un defecto bajo, entre más bajo mejor es el pronóstico, y acá se ve el cordón medular o la médula anclada, ¿no?, tironeada para atrás. Siempre el cordón medular tiene que estar adelante o al medio del canal. Acá está para atrás, está tironeado, y vemos acá cómo hay raíces nerviosas y el saco, ¿no?, el saco nervioso. Fíjense qué produce en el cerebro, ustedes ya lo saben bien. Dilatación ventricular, signo del limón por la presión negativa, hay una deformidad del hueso frontal, el signo de la banana, ¿no?, que este es el cerebelo, y la protrusión de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Fíjense este caso, un caso de otra institución, se hizo la primera imagen, vemos una gran dilatación ventricular y asociado acá al mielomeningocele, este es un Chiari, asociado al mielomeningocele, pero fíjense, este feto se operó intraútero del mielomeningocele, y fíjense los cambios, ¿no?
cómo disminuyó marcadamente la ventrículomegalia y también hay una protrusión de las amígdalas, pero es muy poca, ¿no? Y fíjense acá cómo está totalmente reparado el mielomeningocele. Esto es una reparación intrauterina de mielomeningocele. Esto es la cirugía fetal, cómo se produce. Acá el obstetra abre, ¿no?, la panza de la madre, llega al útero y se fija por ecografía en el útero en qué lado está la columna vertebral, ¿no? Entonces yo si lo miro y veo que por la cara anterior del útero no está la columna, van a dar vuelta al útero y van a hacer por el otro lado la cirugía, ven dónde está la columna vertebral, hace la incisión y fíjense cómo sale acá el mielomeningocele. El feto se queda completamente quieto porque queda atrapado entre las paredes del útero, no se mueve. Y acá el neurocirujano infantil entra a operar como una cirugía convencional en un paciente pediátrico, ¿no? Bueno, fíjense este caso. Este caso fue derivado por un médico de referencia de Buenos Aires por supuestamente un defecto del tubo neural y una tumefacción lumbosacral. Fíjense la región supratentorial. ¿Ven ventriculomegalia? No, no tiene nada. Fíjense la fosa posterior. ¿Hay herniación de la amígdala cerebelosa? No hay una distorsión mayor, ¿no? Fíjense el coronal perfecto. Estas secuencias para ver sangre. No hay sangre tampoco. Estas son las venas cerebrales internas. Así que todo bien. ¿Qué creen? ¿Va a tener un defecto abierto o cerrado? Cerrado. Muy bien, cerrado. Bueno, yo eso también lo supe. Entonces, le empecé a hacer la resonancia. Por eso es importante que haya un médico que entienda de patología al lado de la adquisición del estudio. Esto no lo puede hacer el técnico solo. Fíjense acá cómo hay una ampliación del canal espinal, cómo el cordón espinal se va para atrás, hay una médula anclada, ¿no? Y acá hay un tejido, ¿no? Después, miren, en el axial vemos que hay una ampliación, ahí está el cordón medular. Bueno, acá salió un poquito mala la calidad, pero fíjense acá cómo está cubierto por piel. Y acá se ve una masa, ¿no? Y acá se ve líquido cefalorraquídeo. Entonces yo al ver esto que está cubierto por piel, ya estoy seguro que es un defecto cerrado, ¿no? Entonces lo empiezo a estudiar. ¿Qué le buscarían a este paciente si sabemos que tiene un defecto cerrado? El lipoma, ¿no? El contenido lípido. ¿Cómo lo harían? ¿Con qué secuencia? Con T1. Perfecto. Entonces, bueno, hice el T1. Pero como les dije, el T1 es muy susceptible al movimiento y se ve muy borroneado. Aunque tiremos cortes muy cortitos, aunque se mueva un poquito la madre, ya sale mal. Bueno, aquí me dijeron, no, ya está, no tiene un lipoma. ¿Qué harían? ¿Le darían el alta o seguirían tratando? Seguirían, ¿no? Bueno, repetí el T1 con mejor calidad y fíjense acá cómo se ve un tejido hiperintenso en T1. Este es contenido lípido. Entonces, este paciente tiene un lipomielonmeningocele, ¿no? Porque había ampliación del espacio solenoideo y estaba asociado al tejido lipoideo. Fíjense acá, ¿no? Cómo se ve la ampliación, ¿no? Aunque esté cerrado, se ve ampliación del tejido solenoideo. Muy bien. Otro caso que publicamos, acá, bueno, hicimos la resonancia, pero fíjense, este es un caso de un compañero de Renato Jiménez de Brasil. Fíjense, lo presentamos como hemorragia. Yo cuando me lo mandó decía, ¿dónde está la hemorragia? No la veo, no la veo, no la veo. Bueno, mi papá me decía, no, está acá, está acá. Bueno, no sabíamos dónde estaba la hemorragia. Después mirando bien está acá en la base del ventrículo, ¿no? Y acá se ve un poquito hiperintenso, pero es muy difícil de ver. Entonces, bueno, hay una secuencia específica que se usa en adultos y que la pudimos modificar para usar también en el feto. Fíjense, este caso fue derivado por un Chiari 2, donde se veía una dilatación ventricular. Acá el T1 donde no se ve nada de hemorragia. Acá ven que hay un T1 también por el líquido y por la tiroides. Esta es una secuencia FLAIR que anula la señal de líquido cefalorraquídeo, pero se comporta como un T2, donde no vemos ninguna alteración. Bueno, hacemos esta secuencia específica que se llama GRE y vemos acá un gran manchón negro. Cuando tenemos esta imagen, tenemos que repetirla en otro plano para asegurarnos que no sea un artefacto. Lo repetimos y ahora aseguramos que hay una hemorragia intraventricular.
Entonces este Chiari 2 que vino por buscar anomalía asociada, encontramos que tiene también una hemorragia desde poor pronóstico. Este feto, por ejemplo, no se puede someter a una cirugía intrauterina, ya está descartado. Bueno, otro caso que nos vino, un feto que por ecografía venía siempre normal, todos los seguimientos fue hacerse el control, no un control, la ecografía 3D con el CD y la carita bonita, pero bueno, ahí la ecógrafo estuvo muy hábil y dijo, fíjense que también tiene una dilatación ventricular, y nos llegó a resonancia. Entonces dijimos, bueno, esta era una dilatación ventricular de reciente comienzo porque no estuvo siempre en el embarazo. Hicimos la secuencia GRE y vemos también que hay una hemorragia intraventricular. La repetimos en otro plano, lo aseguramos y vemos en el sagital hay una morfología típica de la estenosis del acueducto que se ve en B. Entonces, bueno, acá nosotros inferimos que hubo una hemorragia de la matriz germinal, sangró dentro del ventrículo y tapó el acueducto de Silvio y produce la hidrocefalia supratentorial. Fíjense que el cuarto ventrículo es normal. Estenosis del acueducto, con sangre, ¿no? También muy difícil, pero la secuencia de difusión es habitualmente usada para encontrar infarto. Es muy difícil ver un infarto en un feto, estar justo en el momento, pero bueno, nosotros justo, un feto con sufrimiento, tenía un infarto agudo, ¿no? Un ACV, digamos, un infarto agudo. ¿Qué? El estudio de paladar también se puede usar, pero más que nada para ver anomalías asociadas. Pero bueno, hay algunos casos, por ejemplo esta, que vino por una fisura labial. Fíjense, este es un caso normal, hay un paladar continuo acá. No hay una fisura de paladar en este caso que es de muestra, pero acá vemos que hay una fisura labial. Y estos casos que tienen fisura labial, generalmente tienen desviada la nariz hacia el otro lado, ¿no? Están mirando para el otro lado. Y le hacemos esta secuencia GRE, que es para ver sangre, pero también es para ver hueso. Y fijamos que el paladar acá no está completo, no es como acá, ¿no? Fíjense que acá hay una fisura. O sea, nosotros diagnosticamos una fisura también del paladar, fisura palatina. Pero bueno, el método de elección es la ecografía del primer trimestre con el triángulo retronasal, ¿no? Que permite también ver acá los puntos ecogénicos de la nariz, ¿no? Fíjense acá cómo se ve el caso. Bueno, nos fuimos del sistema nervioso central, que en realidad es lo más importante. ¿Qué vamos a ver en el tórax del feto? Va a permitir la caracterización de malformaciones congénitas en chiquitito y muy grande, evaluar el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque las malformaciones congénitas, yo la verdad que las puedo ver prenatal, puedo jugar, pero en realidad no tiene mucha importancia porque se puede ver fácilmente postnatal. Lo que acá importa es el volumen pulmonar que va a determinar la sobrevida, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de este feto? Entonces, bueno, las lesiones pulmonares, la mayoría pueden ser masas quísticas que van a producir compresión pulmonar, desviación mediastinal, desviación cardíaca o compresión del corazón, hidrotórax y hasta el hidrops. Acá, bueno, hay un esquema con diferentes casos. Esto es una malformación adenoide quística. Este es un secuestro pulmonar que tiene un vaso sistémico irrigando la porción de pulmón. Este es un Chaos, ¿no? Que se acumula líquido por una obstrucción y se empiezan a agrandar los pulmones, generalmente mueren. Acá tenemos un hidrotórax, un linfangioma, y este es el caso de una hernia diafragmática. Una vez di una clase y yo dije, bueno, las lesiones más frecuentes del tórax son la malformación anatomía quística. Y salió otro médico del italiano, que son medios peleadores, y dijo, no, es la hernia diafragmática. Y yo le digo, sí, la hernia diafragmática no es del tórax. Y ahí, no me respondió nada. Así que bueno, construye ahí el contenido. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense el tamaño de este quiste. Esto es una lesión macroquística. Es una malformación adenoide quística y otros quistes de menor tamaño, pero fíjense cómo el pulmón está expandido, el diafragma está aplanado, hay una desviación mediastinal. Y acá otro caso, una hernia diafragmática, que el T1 es muy importante porque nos permite la evaluación del tubo digestivo, porque actúa como un contraste natural y ve cómo las asas intestinales suben al tórax, ¿no? Bueno, acá está la clasificación.
Las macroquísticas pueden ser tipo 1, tipo 2, dependiendo del tamaño. Y después están las microquísticas, que es el tipo 3, que son en quistes menores a 0,5 centímetros. Esta patología es muy difícil de diferenciar de un secuestro, pero la verdad no tiene mucha relevancia, como dije antes. Fíjense este caso, una hernia flagmática congénita tiene protrusión de asas intestinales, pero también puede tener otros órganos como el hígado, en este caso tiene el estómago. Bueno, este es un caso también de Viena, es una resonancia post-mortem, o sea, ya el feto murió de esta hernia. Fíjense la calidad de la imagen y permite delimitar todas las estructuras que están presentes en la hernia, ¿no? Y esto se puede usar post-mortem para el análisis del cuerpo y también del sistema nervioso central y aprender de todos los casos, porque yo a lo mejor hago un diagnóstico y veo post-mortem y digo, no era solo eso, también se asociaba a esto otro y retrospectivamente lo puedo ver y puedo ir aprendiendo. Entonces en los países que se hace post-mortem, la verdad, es un gran avance para la medicina, sobre todo para ir aprendiendo, ¿no? Hay mucha gente que se pone sensible y dice, no, pobre feto, bueno, la verdad tienen razón, pero todo en pos del progreso. En relación a lo que le decía, que lo más importante es la volumetría pulmonar, este es un artículo que se publicó en Radiology. Fíjense, acá hay grandes figuras, ¿no? Acá está Kypros Nicolaides, el padre de la ecografía moderna, Jacques Jany, que hace mucha resonancia fetal, y compararon la ecografía con la resonancia para medir los volúmenes. Y determinaron que la resonancia tiene más coincidencia interobservador y además tiene una mejor cuantificación, porque la ecografía sobreestima el volumen pulmonar sano. Entonces como que le podemos dar un pronóstico que no es tan malo, falsamente, porque es peor en realidad. Así que bueno, en este artículo de grandes de la ecografía también dijeron como conclusión que para el análisis del volumen pulmonar lo mejor es la resonancia. Un caso, ¿no?, de secuestro pulmonar, fíjense, como dijimos que el secuestro pulmonar siempre está en la base, acá se ve una estructura hipointensa que puede ser una estructura vascular, y fíjense cómo este secuestro se asocia también a pequeñas imágenes blancas hiperintensas que son quistes, porque esto habitualmente son patologías mixtas, ¿no? En la patología vamos a ver secuestro y malformación adenoidea quística también, en conjunto. Y esta es una tomografía computada después que nació, como se ve perfectamente el vaso que proviene de la aorta irrigando este pulmón, este segmento pulmonar. ¿Qué pasa con el secuestro pulmonar? El secuestro pulmonar es un segmento que no se encuentra conectado con el arco bronquial o, más importante, las arterias pulmonares. Tiene una irrigación sistémica, lo más frecuente es que provenga de la aorta, ¿no? ¿Y dónde se localiza? En el lóbulo inferior, más en el izquierdo que el derecho, y se clasifican extralobar si es que tiene su propia pleura o intralobar si tiene la pleura visceral del pulmón. Bueno, vamos rápidamente y nos vamos al abdomen. Como dijimos, ¿qué nos permite el T1? La evaluación del tracto gastrointestinal, permite el diagnóstico de malformaciones complejas como digenesia cloacal, permite evaluar los riñones y visualizar anomalías de posición, número y función. Fíjense este feto normal, como vemos perfectamente acá el meconio dentro del tubo digestivo, vemos que tiene una morfología completamente habitual, nada de que preocuparse. Este otro caso también normal, y esto es muy importante ver el sagital. Siempre el recto tiene que estar por detrás de la vejiga. Sí, yo sé que no hay ninguna anomalía de la cloaca, pero ¿qué pasa si hay una anomalía de la cloaca o una fístula, ¿no?, del recto con la vejiga? El meconio pasa a la vejiga y la vejiga se pone... Uy, se me fue. Ahí está. Pasa el meconio y se pone blanca, ¿no? Eso se puede ver. Bueno, los riñones, localización renal, función renal, esta secuencia es una difusión. Fíjense la difusión que habíamos visto que servía para infarto y para ver las PROC bands. La secuencia de difusión también permite ver los riñones. Muy fácil localizarlos porque
oscurece el resto, ¿no?, del cuerpo, resalta los riñones, permiten ver el número y también la función. Porque si yo puedo ver morfológicamente un riñón, pero no restringe, tiene una función disminuida. Así que bueno, esta secuencia es muy importante, ahora vamos a hablar un poquito más. Entonces, ¿para qué nos sirve la resonancia? Como dijimos, número, tamaño y posición. Hay que usar esta secuencia que es la difusión para evaluarlos, que los que hacen radiología saben, este es un B de 700, hay que usar, en el cerebro se usa 1000, en la próstata 1500, 2000, pero para ver los riñones se usa 700. Se probaron varios tipos de B y donde realzan, se denotan más, donde son más fáciles de visualizar, en el B700. Eso hay que cambiarlo en el resonador. Y permite, como dije, función y también caracterización. ¿Cuáles son las patologías del riñón? Puede haber una dilatación pélvica, un riñón poliquístico, agenesia, hipoplasia, una producción urinaria baja. Todas estas cosas se pueden ver por resonancia. Y un parámetro muy importante es evaluar la disminución del líquido amniótico, porque el feto no está orinando. Entonces hay una disminución y eso nos tiene que hacer pensar que hay una anomalía en los riñones. Fíjense este caso, un embarazo gemelar, donde se ve este feto con múltiples quistes en un riñón. Lo ven acá, este es un riñón poliquístico, una patología letal, y lamentablemente este feto no tiene el otro riñón. O sea, tiene una agenesia y el riñón que tiene una poliquistosis. O sea, muy mal pronóstico, ¿no? El esqueleto también se puede evaluar por resonancia magnética, ya no es de vital importancia el uso de la tomografía con radiación ionizante, gracias a la secuencia GRE, ¿no? La misma que hablamos para ver hemorragia, sirve para ver hueso en el macizo craneofacial y también en los huesos largos como el fémur, ¿no? Fíjense acá cómo se hace esta medida que se usa habitualmente en ecografía, pero no solamente permite evaluar acá la diáfisis, sino que también la epífisis se puede medir y también se puede evaluar el desarrollo. Fíjense cómo este caso es un feto más pequeño que este, tiene solamente una insinuación, ¿no?, un hundimiento acá en la diáfisis. A medida que progresa este notch, este hundimiento, progresa y cuando ya es más adulto se ve un hundimiento mayor y además la unión diáfiso-epifisiaria, que era plana, en este momento se hace convexa. Entonces estos son todos indicios que nos pueden decir el feto está madurando bien. Dos palabras nomás. Esta es una secuencia de espectroscopía que se usa mucho en el cerebro. La verdad que para mí, mi opinión personal, no tiene utilidad. Generalmente nunca es requerida, pero bueno, está descripta, que permite estudiar los metabolitos, es muy susceptible al movimiento y puede ser útil, ¿no? La verdad que no creo que mucho, en sistema nervioso central y músculo esquelético, ¿no? Siempre cuando hay mayor depósito de grasa por alguna distrofia muscular se puede ver por espectroscopía, y el sistema nervioso también sirve para ver la maduración, pero una secuencia muy larga y generalmente sale mal, pero bueno, se las muestro igual. Fíjense este feto, ¿no? Acá tiene el boxe y cómo está midiendo los diferentes metabolitos. Este metabolito es de colina, que se ve en el intercambio de membrana, y este metabolito es el NA, que tiene que ver con la población neuronal, cuántas neuronas tengo mielinizadas. Y en este caso parece un tumor de un adulto porque tiene mucha colina y bajo NA, pero eso es porque todavía no se ha mielinizado y hay un gran intercambio de membrana. O sea, yo espero ver una colina alta en un feto, pero bueno, como dije, muy difícil de aplicar. Bueno, vamos llegando a las conclusiones. La resonancia fetal es un excelente método complementario a la ecografía. Nunca se tiene que hacer solo, siempre se tiene que hacer cuando la ecografía encuentra algo, alguna dilatación ventricular, agenesia, alguna alteración en el cuerpo. Y gracias a técnicas avanzadas, como dijimos, la difusión, la tractografía y la espectroscopía, entre comillas, permiten no solamente un estudio anatómico, sino que también funcional y metabólico. Y lo más importante es que nos permite asesorar sobre el pronóstico de la condición. O sea, nosotros tenemos un hallazgo ya por ecografía, pero la resonancia a lo mejor, sobre todo en el sistema nervioso central, puede encontrar
una anomalía del desarrollo cortical, alguna heterotopía, alguna displasia, alguna cosa asociada, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en el encefalocele o meningocele craneal. Bueno, muchas gracias. Esta es mi profesora del Hospital de Viena. Yo roté con ella y ella fue la que me enseñó mucho de resonancia. Y si tienen tiempo podemos ver algunos casos, no sé cómo están. Bueno, mostramos unos casos rápidos y ya nos vamos. Bueno, este es un feto de 29 semanas de gestación. Focalízanse en el cuerpo. Esta es una imagen quística que la verdad no sabíamos bien qué era. Así que, pero bueno, esto ya es una imagen quística, no se confundan con otra cosa. Una imagen quística intraabdominal que no es el objetivo del caso. ¿Le ven alguna anomalía? Difícil, ¿no? ¿Dónde está la vejiga acá? Esa es una buena pregunta. Si suponemos que es una imagen quística, no. Esta no es la vejiga. No es. No es. ¿Estará? Bueno, lo que pasa es que está el recto, ese recto represionado y teóricamente donde tendría que estar la vejiga no. Sí. No nada. ¿Y qué es esto? ¿Les parece normal para un recto? No, está en este lado. Está muy grande, Está ¿no? ocupado. Sí. Y bueno, está muy grande el recto y no se distingue la vejiga. Entonces esto es una anomalía de la cloaca. Claro, ahora, qué difícil si no captás lo del quiste. Sí. Bueno, vas a ver, pasaba que está dilatado. La Julia ha visto el Tal cual. recto dilatado. Sí, nosotros lo vimos bien. Y este estaba muy alto para hacer la vejiga. Entonces, pero bueno, y además vemos este recto muy dilatado y en la pelvis, en la parte inferior, no se reconocía. ¿Y ecográficamente? ¿Cómo llegaron a la No. ¿Porque estudiaron el quiste o porque vieron algo? No, vieron algo acá mal y lo mandaron para algo resonancia. muy No sé qué vieron, la verdad. Yo no Muy la vi difícil. la ecografía. No, llegó derivada. Pero no, a lo mejor vino para estudiar la imagen quística y. Veían una malformación también, alguna alteración en la pelvis, con imágenes quísticas, todo. Difícil de diferenciarlo, ¿no? Claro, por eso. Pero bueno, acá se puede ver muy bien. Otro caso, fácil para ustedes, 29 semanas de gestación. ¿Qué les parece la pared abdominal? Un efecto. Casi, faloceles. Faloceles, sí. Hay un defecto de la pared abdominal, bueno, y protruye el hígado en la línea de medio con faloceles. Fíjense este caso, ¿no? Empiece por el T1, ¿no? ¿Para qué servía el T1? La grasa, hipófisis y tiroides. ¿Qué les parece que tiene? Un bocio, ¿no? Fíjense cómo está agrandada la tiroides y lo que permite la resonancia es evaluar también la vía aérea. Entonces podemos ver que acá parece que está comprimida por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay cambios para el parto y todo eso, se tienen que tomar todas las medidas necesarias. Cuando lo van a intubar, pues. Tal cual. El problema de la ecografía. El bocio fetal. Bueno, este es el caso se gana el premio que diagnosticar. Bueno, un feto de 34 semanas. ¿Alguien ve alguna alteración? Esta sí que es sutil. ¿Algún cambio en la señal? Fíjense. Sí. Otra cosa. Fíjense que. Pero el parénquima de un lado y por lo menos del lado, no sé qué lado será este. Una cosa. Y aparte no veo tanto surco. La sustancia blanca en el T2, en el feto, es blanca todavía porque no se ha melanizado, ¿no? Y bueno. Ahí se ve más oscura. Esto es lo que veo. Por lo menos lo que. A ver si se gana el premio. No, ya no se parece. Creo que veo más oscura y no sé si comparo con el otro lado. Pero Esta es una. me tortura saber cómo llega la resonancia. Esta es una displasia. La resonancia la entiendo, ¿no? Por la dilatación. Por la dilatación ventricular. Por la dilatación solamente. Sí. No. Esto es una displasia cortical, que es muy difícil de ver hasta en los pacientes adultos, pero cuando son tan grandes y son niños, A veces lo confundí con meningioma bajo grado. se puede ver porque la sustancia blanca no está melanizada, o sea, no es negra. Claro. Si estuviera melanizada yo no puedo ver la diferencia con esto, pero ahora que no está melanizada, veo la diferencia. Es una displasia muy celular, ¿no? Con células vasculares. Bueno, otro más. Este ya está regalado.
¿Cómo están los ventrículos? Dilatados, ¿no? ¿Tiene cerca un pelucio? ¿Qué puede ser? Holoprosencefalia tiene acá marcado la fusión de los tálamos. Y fíjense también, había una separación excesiva de los ojos. Una holoprosencefalia local. Y también hiperteloría. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Preguntas. Cuando vuelves es una buena pregunta. Gracias. La clase excelente, aparte del tema del físico. Y me asombra el poder de síntesis también para darlo tan claramente. Gracias, doctor. Eso es parte del buen docente. Sí. Y está precavido el doctor, que voy a tener un amigo. ¿Qué es el amigo que trajo? Abogado. Sí. Así que tengan. Por eso me torturaba saber cómo habían visto, cómo habían llegado a ver esto. Cualquier reclamo al abogado, Cualquier reclamo al representante legal. Una varita, A comer medias lunas ahora. Ahora perdió el doctor Sepúlveda porque lo van a invitar seguido. Ahora se va a Estados Unidos, pero después cuando vuelva lo comprometemos. No, invítenlo para el congreso ustedes. No, yo no lo organizo, pero bueno.